Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por este último domingo del año? El Señor ha sido bueno. ¿Cuántos creen que el Señor ha sido bueno? Amén. Y cuando usted mira a su alrededor, ve caritas conocidas, ve sus amigos, sus compañeros de célula, su familia. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Amén. En solo un año tal vez. Capaz que usted llegó solo a principio de año, estamos terminando el año y acá estamos, juntos. ¿Y cuántos ya se están preparando para el año que viene? Si le pregunto si usted tiene proyectos, sueños, ¿usted qué me diría? Que sí. Si yo le pregunto, ¿usted tiene algo en mente, en qué invertir, qué hacer con su vida? Seguramente todos me dirían que sí, ¿verdad? Y es que cuando comenzamos un nuevo año, siempre estamos llenos de expectativas. Al menos yo siempre estoy llena de expectativas de lo que Dios va a hacer el año próximo. Ya estoy pensando, ya estoy planificando, ya estoy organizando algunas cosas, ya sé determinadas fechas para otras. Y es tan grande la expectativa que tenemos cuando comienza un nuevo año que a veces también cuando vienen las expectativas vienen los temores. Pero el Señor ha sido bueno y fiel, amén. Y yo quiero compartirles, tengo el privilegio de compartirles algo que ha cambiado mi vida. Quiero compartirles como un testimonio, porque Dios lo ha hecho primeramente en mi vida y sé que Dios lo va a hacer con ustedes, ¿sí? Vamos a compartir, ahí Florcita va a poner. Vamos a hablar sobre algo muy importante que trasciende el reino de los cielos, ¿sí? A veces nosotros le confiamos a Dios nuestra vida personal, emocional, familiar, le decimos, Señor, te encomiendo esta carrera, Señor, te entrego esto, pero cuando se trata de nuestra economía a veces tenemos ciertas restricciones. Empezamos a poner límites, como dice, bueno, Señor, gracias por esto, pero yo lo voy a administrar así, gracias, Señor, por el dinero que me has dado. En muchos casos venimos de familias, lo cuento personalmente, de familias que quizás eran de bajos recursos. Entonces el tema dinero era un tema complicado de hablar y de trabajar en las casas. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar a los 19 años que yo decía, bueno, dinero, a ver qué me voy a comprar, que ahora tengo mi dinero, que ahora me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, y voy a hacer esto, y esto, ¿verdad? Entonces fue hasta que entendí que uno no prospera por el dinero que ingresa a su vida. Uno prospera porque el Señor lo prospera. Entonces a veces pensamos que solamente el dinero es la prosperidad en la vida de un cristiano o es lo que muchos aspiramos y anhelamos. No, yo quiero una estabilidad económica, quiero un trabajo estable, en blanco, ¿verdad? Quiero esto y le pedimos al Señor. Pero cuando se trata de nosotros entregar al Señor, a veces tenemos un par de restricciones. Y hoy quiero compartirles algo muy hermoso que ha cambiado también mi vida y quiero hablarles de las primicias, ¿sí? Estamos por empezar un nuevo año lleno de nuevos desafíos, lleno de nuevas inversiones. Mucha gente diría económicamente inestable, sin saber qué vendrá, pero para los que confiamos en el Señor, sabemos que todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede siempre obra para bien. Entonces no tenemos miedo, amén. Bien, y les quiero explicar primero qué significa la palabra primicia, ¿sí? La palabra primicia significa lo primero. Cuando yo entrego lo primero, significa raíz, ahí lo tenemos, inicio y comienzo de algo, ¿sí? La palabra primicia es entregar lo primero, ¿sí? Bien, y vamos a leer Romanos 11:16, que ahí lo tengo en pantalla, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto habla de que nuestra actitud cuando tenemos lo primero en nuestra vida, y esto se refiere a muchas cosas con lo primero, pero en este caso estamos hablando de empezar el año, se refiere a que si nosotros consagramos lo primero al Señor, todo lo demás queda bendecido. ¿Vieron cuando a veces pedimos, Señor, yo quiero un trabajo, Señor, yo quiero un trabajo para servirte mejor, yo quiero una casa mejor, yo quiero esto, y el Señor dice, toma, ¿verdad? El Señor es bueno y nos empieza a bendecir. Pero, ¿qué sucede muchas veces? Nos compramos un auto,
un accidente, chau auto. Nos mudamos a una casa, la casa, no sé, tenía peste, tenía humedad, tenía insectos. Entonces a veces no sabemos por qué hay cosas que se escapan de nuestro control y no salen del todo bien. Y muchas veces tiene que ver con este principio en nuestra vida, que nosotros pedimos al Señor, pero a veces no retribuimos de la misma manera, ¿sí? Vamos a ver un poquitito más a profundidad. Si nosotros consagramos lo primero, y ya voy a entrar en un par más de detalles a qué me refiero con lo primero o ejemplos de qué, nosotros le estamos diciendo al Señor, todo lo que tengo es tuyo. Qué hermoso cuando nosotros podemos decir, todo lo que tengo, Señor, mi casa, mi familia, mis bienes, todo, la salud que tengo, el bienestar, la salud emocional, todo es tuyo. Porque Él nos quiere prosperar en todas las cosas, ¿sí? Entonces, es hermoso cuando nosotros podemos decir eso. Y vamos a leer Éxodo 23, 19. Vamos a leer algunos versículos para que podamos entenderlo y comprenderlo mejor en esta mañana. Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias deben traerse al templo y eso es lo que le ofrecemos a Dios. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de primicias y de llevar al templo, veíamos que las familias recolectaban lo primero de todo lo que hayan tenido. Es decir, que el que se dedicaba al ganado, lo primero del ganado. Los que se dedicaban a sembrar, la primera cosecha. Y así sucesivamente. Pero después podemos ver cómo fue extendiéndose esto. Después era consagrar al primer hijo. Y ahora cuando ya estamos en estos tiempos que quizás ya no lo presentamos al Señor de esta manera porque ya trabajamos, ya hablamos de emprendimientos, hablamos de trabajos en relación de dependencia, ya no venimos quizás con la vaquita, ya no venimos con el corderito, con el chanchito, ya no venimos así. Pero cuando hablamos de rendirle a Dios lo primero, nos referimos a todo lo que pueda hacer lo primero. Por ejemplo, yo soy mamá, mi primer hijo, y nosotros con mi esposo, cuando Lemo nació decíamos, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo vamos a presentar al Señor. Porque si Él ha llegado a nuestras vidas ha sido porque el Señor ha querido bendecirnos siendo padres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos primicia? El primer día de nuestro trabajo, el primer fruto de la tierra, el primer pan que quizás horneamos para los que quizás tienen un emprendimiento horneando pan, trabajando, vendiendo cosas dulces o cosas por el estilo. En este caso hablamos en el contexto bíblico el botín de guerra, lo primero de nuestros dones, nuestros primogénitos, hijos o hija, y el primer nacido de los animales y nuestra primera cosecha, ¿sí? Esto es lo que la Biblia conoce como la primicia. Lo primero, ¿sí? Quizás nosotros, como les dije, ya no tenemos la bendición de ya no ir a hacer estos trabajos que eran mucho más exhaustivos y pesados, de tener que ir, sembrar, cosechar. Tal vez ya no lo hacemos de esta manera, pero lo que nosotros tenemos, la enseñanza que tenemos que tomar es que de lo que nosotros tenemos, de eso primero es de lo que nosotros le damos al Señor, ¿sí? A veces uno cobra y dice, bueno, con esto voy a pagar la luz, con esto voy a pagar el agua y empieza a separar, y el Señor queda en el último lugar. Bueno, si me alcanza, Señor, te voy a dar este diezmo. Señor, y si me alcanza, la ofrenda. Porque no importa el valor, sino que importa el corazón. Y a veces al Señor lo dejamos al último de la lista, ¿sí? Cuando debería ser siempre lo primero. Amén. Bien. Podemos tomar ejemplos de esto, como yo les decía. Capaz que hay lugares donde, bueno, hay gente que se dedica, como dije, a elaborar, tiene un emprendimiento de hacer cosas propias para vender, comida, cosas dulces, capaz que hacen manualidades, entre otras cosas. A eso nos referimos con la primicia, de darle al Señor lo que es del Señor. Amén. Y vamos a leer Joel 2:24. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros confiamos en el Señor? ¿A usted le gustan las historias? ¿A cuánto le gustan las historias? Bueno, al par que le gustan las historias, espéreme 5 minutos y ya le cuento una. Espéreme 5 minutitos.
Deme su atención 5 minutos más. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros confiamos en el Señor? Vamos a leer Joel 2:22. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y escuche bien, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué dice el Señor? ¿Que va a qué? Restituir. ¿Usted cree que el Señor le tiene que restituir algo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros venimos de generaciones de maldición económica. Yo decía, Señor, yo quiero un trabajo para tener dinero, para pagarme el boleto, para servirte, y resulta que cobraba y no me alcanzaba. Señor, pero yo te sirvo, pero Señor. Y el Señor me dice, vamos un poquito más arriba. Entonces empiezo a indagar y empiezo a recordar que mi papá, mi mamá quizás no eran buenos administradores. Esto no es con la intención de juzgarles a ellos, ¿sí? No vamos a juzgar a nuestros papás, sino que podamos tener una visión, una vista espiritual del asunto. Que a veces nosotros no lo sabemos o no lo sabíamos todavía, estamos atados a maldiciones económicas. Es decir, capaz que nuestros papás tienen un juicio que nunca han hecho, tienen deudas sin pagar, capaz que nosotros tenemos una deuda sin pagar. Entonces, a veces tenemos que ir un poquito más arriba y comenzar a investigar por qué es que a veces no prosperamos. ¿Por qué es que a veces lo económico sigue siendo un problema en nuestra vida? ¿Usted cree que lo económico para el Señor es un problema? No, porque dice el Señor mío es el oro, la plata, la plenitud y todo lo que está en la tierra. Entonces el Señor no tiene necesidad de nada y no es deudor de nadie. Pero a veces nosotros también tenemos que rever qué ha pasado en nuestra vida, en nuestra línea generacional, si nos movemos en justicia o no, si pagamos lo que tenemos que pagar, si pagamos los impuestos, si pagamos lo que debemos. Sí, a veces tenemos que rever nuestra situación personal, porque a veces puede haber una situación de injusticia. Y Dios es Dios de justicia. ¿Sí? Y dice, yo les restituiré los años. O sea que no va a restituir una cosa el Señor. Dice que va a restituir los años. A veces podemos pasar un año, una temporada difícil. Y a veces parece que pasan los años y no prosperamos y no avanzamos económicamente, Señor. Y ponemos un emprendimiento, se cierra, se funde, no funciona. Invierto en este negocio, me estafan, ¿verdad? A veces parece que no tenemos avances. Pero dice el Señor que Él nos va a restituir todo lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que si usted se pone a investigar, son animales que comían cosechas. Es decir, que la persona llegaba y se daba con que la langosta ya le había comido la cosecha. O sea que no tenía nada que cosechar. Eso era para esa persona dinero perdido, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio 12:17. Esto tiene que ver también con nuestra justicia y lo que el Señor nos llama a vivir en nuestra economía del reino. Dice Deuteronomio 12:17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Y yo le voy a decir algo muy personal. ¿Sabe cuántas veces a mi esposo y a mí nos han juzgado porque nosotros hemos elegido practicar, y le digo así, practicar la economía del reino? Es decir, darle al Señor ofrenda, sembrar para el reino, sembrar en otras personas, apartar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia. ¿Sabe cuántas veces hemos sido juzgados? No me pregunte, muchas. Pero ¿sabe qué? Después cuando el Señor nos ha bendecido, ¿qué cree que nos dicen las personas que nos juzgan? ¡Qué suerte que tenés! Y nunca ha sido suerte, siempre ha sido el Señor. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? ¿Verdad? A veces confiamos, elegimos confiar. Señor, yo te doy esto. Señor, yo aparto esto para vos. Ay, ya te vas a dar en esa iglesia que te lavan el cerebro, la cabeza y que tenés que dar tu plata, tenés que pagar de tu salario. Y después cuando nosotros prosperamos y el Señor nos bendice, nos levanta, nos hace vivir en una estabilidad, qué suerte que tenés. Mirá bien que le ha ido. ¿Sí? Pero dice la palabra que nosotros no tenemos que comer la semilla.
Hay una semilla que es para nosotros, y hablando en términos de dinero, hay una semilla que es para nosotros, que el Señor nos la da, nos la confía, y el Señor dice, toma, este 90% es tuyo, vos administralo, paga lo que tenés que pagar, cómprate cositas, bendecí a otras personas, y el Señor nos confía a nosotros esa semilla. Y hay otra semilla que nos toca a nosotros sembrar, ¿sí? Entonces nosotros, dice la palabra, que nosotros no nos comamos la semilla. ¿Por qué? Porque yo me estoy comiendo mi propia bendición. Yo me estoy comiendo mi propia posibilidad y oportunidad de poner en práctica una economía de reino. ¿Amén? Bien, vamos a avanzar un poquitito más, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, hemos sido muy bendecidos. Los que ya tenemos un par de añitos, yo ya cumplo 13 años aquí. Yo sé cómo llegué. Pocos se acordarán que me conocen desde que llegué, que yo venía solita en colectivo, 2 colectivos, que tenía que si se me pasaba uno ya era. Los que me conocen desde entonces saben. Y nosotros tenemos un diseño muy hermoso y el Señor nos ha bendecido. Yo conozco gente que si los nombrase son un montón, gente que ha llegado al mismo tiempo que yo y yo los veo y son tan bendecidos. Económicamente son prósperos y son bendecidos en todos los aspectos y yo me gozo de verlos porque todos llegamos igual, no teníamos ni para el colectivo. Entonces verlos a ellos cómo han prosperado también, ese es el diseño que tenemos como casa. Nosotros somos una casa que hemos elegido adorar al Señor. Por eso hacemos cultos de adoración, por eso es que este tiempo es tan importante y tan precioso para nosotros. Y preparamos este tiempo y ensayamos y oramos y la pastora Carlita y el pastor Emanuel están ahí en cada detalle porque Dios nos ha dado un diseño que es adorarle a Él. Adorarle con amor, adorarle con sinceridad, con temor del Señor. Y dice la palabra, dice que no nos presentaremos ante Él sin ofrenda. En muchos casos nuestra ofrenda es la actitud que yo tengo cuando le adoro al Señor, ¿verdad? Que el Señor espera que si yo vengo, yo, no sé, salte, grite, cante, los que nos emocionamos más, los de atrás que gritamos, ¿verdad? Entonces, el Señor a veces, esa es nuestra ofrenda, pero también se refiere a nuestra ofrenda, ¿sí? Porque dice la palabra, no le daré al Señor nada que no me cueste. Y yo sé que a veces nos cuesta venir. Nos cuesta levantarnos, nos cuesta venir temprano, nos cuesta apartar 2 horas para el Señor. Nos puede costar, a todos nos puede costar. Cuánto más lo económico a veces nos va a costar si nos cuesta eso. Y nosotros no damos ni ofrendas, ni diezmos, ni primicias al Señor para comprar el favor del Señor. Usted no crea esas mentiras, esos videos de YouTube que yo a veces tristemente veo, que difaman de los pastores, que hablan mal de los pastores, que dicen, sí, porque fulanito se ha hecho, no sé, millonario, porque está con la iglesia y un montón de cosas. Usted no escucha esas cosas. Usted, gracias a Dios, tiene una casa que administra el dinero con mucho temor de Dios. Usted tiene aire acondicionado, sillita y todas las cosas que nosotros tenemos, porque en esta casa, le digo con mucha sinceridad, se administra con mucho temor del Señor el dinero que ingresa a esta casa. ¿Sí? Entonces usted no caiga en la mentira de que no, que yo no sé qué hacen con mi dinero, que yo qué voy a estar sembrando. Usted no caiga en esa mentira, ¿sí? Y nosotros no le damos al Señor ni porque el Señor necesite, ni le damos al Señor para comprar la voluntad del Señor, porque nadie puede comprar la voluntad del Señor. Nadie. Ni el más millonario, ni el más pobre, nadie le puede comprar la voluntad del Señor. El Señor hace como Él quiere y cuando Él quiere, amén. Bien, avanzamos un poquitito más. Bien, y quiero compartirles 2 versículos. Vamos a leer Levítico 27:1 y también Job 1:5, ¿sí? Así avanzamos un poquitito más. Cuando nosotros hablamos de primicia y de consagrar al Señor, hablamos de todas las cosas. Por ejemplo, el Señor lo ha bendecido con un vehículo nuevo, usted ore y consagre al Señor su vehículo. Esa es su protección, no el seguro caro que pueda pagar, no si es muy prudente. El Señor es su mayor escudo, sea prudente, pague el seguro, pero el Señor es nuestro mayor escudo, ¿sí? Entonces, nosotros presentamos al Señor nuestras cosas. Yo a veces la veo al apóstol Vivi al final del culto, apóstol, ¿puedo orar por esta casa? Apóstol, ¿puedo orar por este auto? Nosotros también éramos de, apóstol, ¿puedo orar por esto? Apóstol, ¿puedo orar por esto? ¿Verdad?
Entonces nosotros podemos consagrar al Señor nuestras cosas, ¿sí? Y a veces también podemos hacer una ofrenda de primicia por una persona. Ya le voy a explicar un poquitito más esto. Vamos a leer Levíticos 27:1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata. Según el ciclo del santuario, y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás el varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto y le fijará precio al sacerdote. Y ahora quiero que leamos Job 1:5. Que se complementa con esto. Dice: al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, y levantándose de madrugada ofreció un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos, pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. ¿Qué hacía Job? Dice que cada mañana Job se levantaba y ofrecía, lo primero que hacía, la primicia de su día, el primer tiempo de su día, dice que iba y ofrecía un sacrificio al Señor por si las dudas. Por si las dudas, dice que sus hijos hubiesen pecado o ni siquiera lo hubieran maldecido con el pensamiento. Yo decía, wow, este papá sí que estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Wow, decía yo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan estos dos versículos que hemos leído, Levítico y Job? Que nosotros los padres, si quizás usted ha conocido al Señor ya siendo adulto, es decir, que no es como que ha venido, ha presentado al Señor, ya a los 20 años ya no lo puede presentar acá arriba, pero si no lo pudo hacer, usted no pudo consagrar a su hijo, usted quiere sembrar por su hijo, usted lo puede hacer. Porque eso es una ofrenda de primicia de pacto. Usted está haciendo un pacto con el Señor. Y yo me acuerdo un ejemplo de esto que yo todavía como que no lo entendía, pero mi esposo ya lo entendía. Y yo me acuerdo que nosotros nos casamos y nos habían bendecido con una ofrenda que nos habían regalado en la fiesta y nosotros pagamos para lo que nos habían dado el dinero. Y el dinero que nos queda, le digo, ¿qué hacemos, amor? ¿Lo guardamos para esto? No, mi amor, lo vamos a dar al Señor. Vamos a hacer un pacto por nuestro matrimonio. Yo me acuerdo clarísimo. Yo lo cuento porque no está mi esposo acá. Entonces, usted lo puede contar después. Entonces, él ya tenía la mentalidad de que teníamos que hacer un pacto con el Señor por nuestro matrimonio. Ya nos habíamos casado, ya habíamos pagado todo, pero él ya entendía que el dinero es para circular. ¿Qué nos dice este mundo? Que cuanto más acumulamos, más ricos somos, ¿verdad? Que ponerlo en el banco, que ponerlo aquí, que te da más intereses, compra dólares, te dicen a veces, compra cabeza de ganado, invertir en propiedades. Uno puede leer una lista muy grande de cosas que a veces te dan como consejos para invertir. Pero mi esposo, ¿qué había entendido? Que lo más importante era sembrar e invertir en el Señor. Amén. Entonces vamos a ver un cuadrito, ¿sí?, estimativo, donde se calcula lo que la Biblia dice acá como 5 ciclos, 3 ciclos, ¿cuánto es exactamente? ¿Sí? Esto es basándonos en lo que nos dice la palabra. Hombre de 5 a 20 años, 5 ciclos. Cada ciclo equivale a 14.4 gramos. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿pero por qué 5 ciclos, 72 gramos? Justamente por eso, porque lo que la Biblia menciona como ciclo, un ciclo no es 1 gramo, sino son 14.4 gramos. 5 ciclos, 72 gramos de plata. Eso actualmente, hablando en términos de dinero de peso argentino, son 70.022 pesos. De 20 a 60 años, 50 ciclos, 720 gramos de plata son actualmente 700.221 pesos. 60 o más,
15 ciclos son 216 gramos de plata, 210.066. Ahora vamos con las mujeres. 3 ciclos son 43 gramos de plata, esos serían 41.818. 30 ciclos son 430 gramos de plata, equivalen a 418.187. 10 ciclos equivalen a 144 gramos de plata y estos son 144.044. Ya sé que pueden pensar muchos que por qué la diferencia, ¿sí? Esa diferencia no es porque la mujer sea menos valiosa, ¿sí? Sino que estamos hablando de un contexto bíblico donde justamente las mujeres ganaban menos, tenían menos ingresos, entonces lo que se hacía era que se estimaba en base a la economía de ese momento, ¿sí? Entonces no es por una cuestión de que valen menos, no son importantes para nada, ¿sí? Sino que tiene que ver con eso. Entonces justamente el ciclo era una medida usada en la Biblia que equivale, como le dije, a esa cantidad de plata, y eso lo puede hacer usted como una inversión en el Señor, ¿sí? Lo puede hacer consagrando a su hijo al Señor. Vamos a leer Éxodo 22-29. Dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Amén. Entonces, está hablando de esto, de qué importante es que nosotros podamos consagrar a nuestros hijos al Señor. Porque, no sé si usted lo sabe, pero aunque su hijo no vea televisión, aunque su hijo no juegue con el celular, el mundo está lo mismo, ¿sí? Yo tengo a mi hijo que tiene 2 años y medio casi, y yo no le hago ver televisión, él no juega con el celular, juega con sus cosas, y sin embargo se enoja, sin embargo puede tener berrinches, sin embargo se puede enojar. Entonces uno dice, no, pero que yo a mi hijo lo tengo ahí encerrado, no se va a llenar del mundo. Pero nosotros no podemos aislar a nuestros hijos. Mi hijo va a tener que salir en algún momento al jardín, a la escuela, va a tener que hacer sus amigos, tomar su propia decisión de seguir a Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros podamos consagrar al Señor a nuestros hijos en todos los aspectos. Amén. Y vamos a leer, ¿sí?, algunos principios respecto a las primicias. Porque hasta acá estamos hablando de dar, de qué es lo que damos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo confío en el Señor? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Sí? Y le quiero enseñar 4 cosas. Las primicias son una cuestión de mentalidad, de honra, de reino, de autoridad y de orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy al Señor, yo le estoy honrando también con mis bienes. Yo sé que le doy al Señor mi tiempo, le entregué mi juventud, ya pasaron 13 años desde que llegué, yo sé cosas que intercambié con el Señor y que yo le di. Pero también nosotros necesitamos construir una mente de generosidad y de dar. Porque yo le contaba mi historia. Cuando yo empecé a cobrar, ¿qué quería hacer yo? Comprarme cositas. No pasó primero por mi mente, no, le voy a dar... No, le voy a ofrendar el boleto a alguien que no tiene para el boleto. No, lo primero era, me voy a comprar esos zapatos que he visto el otro día y me voy a comprar ese pantalón que siempre lo quise, ¿verdad? Porque ¿qué nos nace a nosotros? Primero, yo, ¿verdad? Es lo que nos nace y lo que este mundo siempre nos dice. Pero ¿qué dice el Señor? Todo lo opuesto. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventuranza, es decir, más alegría yo encuentro cuando doy a los demás. ¿Sí? Si usted quizás hasta aquí no lo pudo poner en práctica, el brindarle algo a alguien más, lo animo a que lo haga. Usted se va a dar cuenta que la satisfacción que usted va a sentir de hacer algo en silencio, pero bendiciendo a alguien más, es tener una mentalidad justamente de esto, de generosidad. Y las primicias rompen en nosotros. Nos ponen en una mentalidad de reino, de economía de reino. Y cuando nosotros damos al Señor, también tenemos autoridad. Porque le estamos diciendo a este sistema, yo no confío en vos. Yo no confío solamente en el salario que me ingresa. Yo confío en el Señor. Yo sé que el Señor me puede dar más de lo que mi trabajo solamente me daría. Amén. La primicia nos coloca en otros niveles, en otras dimensiones.
despierta en nosotros la fe, nos lleva a vivir una vida en unción, en mayor gloria y, como dije anteriormente, a crecer en autoridad. Amén. Las primicias a nosotros nos amplían nuestra mentalidad y nuestra manera de ver este sistema y nos ayudan a vivir una economía con el Señor en obediencia, en generosidad, en amor y en misericordia. Y sabe que yo le voy a decir también algo muy personal, le voy a contar, porque me gusta contarle cosas, usted quiere saber. Yo conocí a una persona, no voy a decir quién, no voy a decir de dónde, que tiene mucho dinero. Muchísimo dinero. Es más, la persona me dijo en mi cara, yo tengo 18 propiedades que alquilo. Así. O sea que usted se imaginará, y se bajó de una alta camioneta, así que usted se imaginará que es una persona que prospera económicamente. Y sin embargo, cuando yo le veía la cara, su rostro era de preocupación, de angustia. Su mirada era de una persona que no disfruta la vida, que no se siente feliz con lo que tiene. Y usted dirá, bueno, pero si quiere mañana se va de vacaciones a Estados Unidos, y seguramente lo hace. Pero ahí nos damos cuenta de que no es lo que tenemos lo que nos llena y lo que nos hace felices. Porque yo la veía a esta persona y yo decía, ¿qué le falta a esta persona? Nada, económicamente hablando. Pero ¿tiene paz en su vida? ¿Tiene paz en su mente, en su corazón? ¿Disfruta de las cosas que tiene? Ya es una persona adulta, capaz que mañana el Señor se la lleva, se va de este mundo. ¿Y a quién le queda todo lo que ha generado y ha ganado? Y así, y a pesar de eso, esta persona está afanada por la vida y por el dinero. Porque siempre que, las 2 veces que la vimos, su única conversación era respecto al tema dinero. Y ahí nos damos cuenta que el dinero no lo es todo, que es lo que nosotros hablábamos con mi esposo. ¿Te das cuenta, amor? El dinero no lo es todo. Capaz que nosotros no tenemos la cantidad de dinero que ella tiene, ni 18 propiedades en alquiler, ni esa camioneta. Pero nos disfrutamos, amamos la vida, amamos servir al Señor, disfrutamos la juventud que tenemos y la gente que tenemos en nuestro alrededor. Entonces el dinero no lo es todo. Las primicias a nosotros nos llevan a ser personas desprendidas, compasivas, sensibles y ordenadas. Porque cuando yo le doy al Señor, obviamente que ese es un dinero que ya destiné para Él, yo tengo que reorganizar lo demás, ¿sí? Entonces el Señor nos empieza a dar sabiduría y de alguna manera sobrenatural, y le digo, basada en mi experiencia, de una manera sobrenatural el Señor multiplica. A veces decimos, ¿con lo que hay este dinero? No sé. No estaba, no, ayer no estaba. Y es el Señor, amén. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas. Entonces nosotros necesitamos construir una mentalidad de honra al Señor, de honra a nuestra casa, a nuestra iglesia que nos ama, que nos prepara, que nos instruye. Mire, yo le digo algo, yo si no hubiese estado en esta iglesia, yo seguramente nunca hubiese sido un profesional. Porque aquí me han enseñado a estudiar, me han enseñado a mandar un mail, me han enseñado a hacer un cuerpo de mail bien hecho. Me han empujado, dale que tenés que estudiar. No, pero dale que tenés que estudiar. Entonces, ¿cómo no voy a honrar mi casa con todo lo que el Señor me ha dado? Entonces, yo pienso en eso y digo, por supuesto que el Señor ha sido bueno, porque Él sabía lo que yo necesitaba. Necesitaba gente que me diga, a ver, yo te ayudo a estudiar, no sabes esta materia, yo te la explico, a ver, yo te redacto esto. Y así fue, hasta que el Señor ha sido bueno y un día me pude recibir. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que vivir en una vida de honra al Señor. Y la Biblia nos incentiva una y otra vez a tener esta fe como niños. No gastar como niños, paréntesis. No gastar como niño, porque acá dice, sí, yo soy como un niño, yo gasto como niño. Eso veo, eso me compro. Eso quiero, eso tengo, ¿verdad? Ah, eso me voy a comprar. Yo pienso en mi hijo, vamos al súper, ¿qué hace mi hijo? Yo voy poniendo cosas en el carro, viene mi hijito por atrás con 2 paquetes de galletas, viene con un juguito, yo, ¿y eso? ¿Qué eso querés llevar, mi amor? Sí. Entonces, no es gastar como niño, porque mi hijo no tiene noción de que yo tengo que pagar por esas galletas, pagar por el juguito. Si él rompe un juguete en un bazar, comprar el juguete. Él no tiene todavía esa noción. Entonces, no es gastar como niños, es confiar en el Señor como niños. Y un niño confía ciegamente. Yo lo veo a mi hijo, perdone que lo ponga de ejemplo, pero es que es el niño más cercano que tengo. Yo lo veo a mi hijo en un tobogán,
5 metros de altura y yo, ¿qué hace ahí? Y lo veo a mi esposo así, paradito, tranquilo, como si nada, esperando que se tire. ¿Y por qué mi hijo se tira con esa confianza? Porque sabe que su papá está abajo. Él ya lo ha visto a su papá. Él se va a tirar a toda velocidad y su papá lo va a recibir, entonces él no se va a golpear. A esa fe nos quiere llevar el Señor. A ese nivel de confiar en Él. Entonces yo decir, no importa que esto esté alto, yo sé que mi papá está ahí. Yo sé que no me voy a caer de esta hamaca porque mi papá está atrás, mi papá me cuida. Entonces mi hijo se va, corre y vamos nosotros para atrás, lo que ya nos han visto acá atrás, siempre corriendo por detrás. ¿Y él por qué corre así? Porque sabe que estamos ahí. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor de esa manera, sabiendo que el Señor está ahí. Amén. Sí, entonces yo le quiero compartir un testimonio. En realidad van a ser 2, pero muy breves. Ya tengo permiso de contarlo. Me acuerdo en el año 2020, la pandemia, antes de que sea todo lo de la pandemia, o quizás 2021 o desde ya el año 2019, mi esposo y yo vivíamos por la Marcos Paz 1900, todavía el Emuel no estaba, y yo los domingos, bueno, sirvo al Señor en el Ministerio de Alabanza hace ya muchos años. Entonces todos los domingos yo obviamente tengo que venir temprano porque hay que probar y todo lo demás. Resulta que yo salía de mi casa a las 9:05 y no pasaba ningún colectivo hasta las 9:50. Ninguno. Y cuando le digo ninguno, es ninguno. Y yo me recuerdo muchas veces haber entrado por la puerta corriendo a las 10:05 llorando porque digo, no llego, Señor. Y no teníamos para un taxi. Entonces era el colectivo o el colectivo, no había otra opción. Entonces yo me acuerdo muchas veces. Y yo, cuando estaba en la parada llorando, yo le decía, Señor, yo te quiero servir, Señor, que venga el colectivo, por favor. Faltaba que me arrodille, Señor, el colectivo. Y mi esposo me miraba así, ya está, mi amor, ya va a venir. No viene, le digo yo. Entonces yo llegaba llorando. Ahora estoy contando algo muy privado. Y recuerdo llegar, limpiarme así las lágrimas, todo, bueno, listo, ya está, ya llegué, ahora servimos al Señor, ¿sí? Y me acuerdo clarísimo, pero clarísimo, así como si hubiese sido ayer. En el año 2020, el 2 de agosto, cumplía mi años mi esposo, y ese domingo nos pasa la misma situación. Teníamos que venir y no venía el colectivo y ya eran las 10 y yo ya lloraba. Mi esposo, mi amor, no lloré porque después te quedan todos los ojos, se te nota. Le decía yo, bueno, voy a llorar para adentro, le decía yo, para que no se me note. Entonces, y yo le decía, Señor, y escucha lo que me dijo mi esposo, pero no se ría, pero escuche. Me dice mi esposo, mi amor, ya no te preocupes, el Señor nos va a regalar un auto. Y yo que estaba así, me doy la vuelta. Usted se imaginará la cara con la que yo lo miré a mi esposo, que yo estaba llorando, enojada, preocupada, angustiada, ¿verdad? Bueno, hasta ahí nomás la historia. No, mentira. Usted se imaginará la cara con la que yo lo miro a mi esposo cuando me dice, ya no van a regalar un auto. Sí, mi amor, me encanta tu fe, pero bueno. Sí, mi amor, me encanta tu fe, le decía yo así. Ya el Señor me perdonó por mi incredulidad. Y ese mismo día llegamos a la casa y como era su cumpleaños, yo estaba atendiendo unas visitas y él estaba en la pieza cambiándose. En un momento lo voy a buscar, le digo, amor, vamos, le digo, y lo veo sentado en la cama con el teléfono así, con una cara así como sorprendido. Hace una cara diferente, él no es como muy expresivo con las caras, yo sí. Entonces yo lo miro así y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene esta cara? Me dice, mi amor, te tengo que contar algo. Sí, mi amor, decime. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Señor nos iba a regalar un auto? Ay, mi amor, le digo, no me digas que el Señor te va a regalar de cumpleaños un auto. Sí, me dice, mira. Y me muestra su teléfono. El apóstol José nos había regalado nuestro primer auto. Él no me quiere emocionar. Y el apóstol José tenía planes con ese vehículo. Es decir, lo estaba vendiendo. Y nosotros con Lucas decíamos, no, mi amor, no llegamos. No llegamos. No teníamos nada, ni siquiera ahorros en ese momento para comprarnos ni siquiera una bici. Nos habíamos comprado con mucho esfuerzo una bici que la turnábamos, él para ir al hospital a clases y yo para venir a trabajar. La turnábamos a la bici porque no teníamos. Y cuando yo veo ese mensaje, yo le digo, ¿vos me estás diciendo en serio? Sí, míralo al mensaje. Y era un mensaje textualmente del apóstol José diciendo, hijos, yo te quiero regalar, les quiero regalar esto a ustedes.
Y ustedes no se pueden imaginar cómo yo me largué a llorar. Y usted diría, bueno, pero te regaló un 0 kilómetros, a ver, una 4x4. Nos había regalado un Renaultcito 12 años, 78, y nosotros éramos los más felices. Nuestros amigos saben porque hasta la casa los llevábamos. Con ese autito fuimos a la cabaña, fuimos a Salta, fuimos a Jujuy. Yo no le puedo explicar la bendición que ha sido nuestra vida. Ese autito, así como usted escucha, ¿sí? Y bueno, después el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado. Pudimos vender ese auto y ahora tenemos el auto que nosotros elegimos comprar. Y eso ha sido un testimonio muy grande. Y yo me acuerdo de este versículo que le quiero compartir. Dice, poco después Jesús les dijo en Juan 14:1, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué estaba dudando de mí? Mi confianza. Pero ¿qué es lo que mi esposo sí tenía? Su confianza puesta en Dios. Y esa es la bendición de las esposas que recibimos de los esposos de su fe, ¿vieron? Entonces, mi esposo creyó y fuimos bendecidos los dos. Y otro testimonio que le quiero contar ya para ir terminando. Nosotros este año nos queríamos mudar y decíamos, ay amor, tan re caros, mucho más de nuestro presupuesto los alquileres. Y hablaba con mi amiga y le decía, me quiero mudar. Y me pasaba, no, muy caro, no, muy lejos, no, muy esto, no, muchos requisitos, no, esto. Y no. De repente un día vamos por indicaciones del apóstol a una capacitación allá en Yerbabuena. Y cuando estábamos en la iglesia del Redentor de Yerbabuena, Lucas entra y le aparece un alquiler de la zona, una casa. Y Lucas me la muestra y me dice, mira amor, porque encima yo le cuento así entre paréntesis para que usted se ría. Mi esposo me decía, ¿dónde te querés mudar? Lomas, Yerbabuena. Mi amor, no nos alcanza, le decía yo. Me encanta tu fe, le decía yo, no nos alcanza, le decía yo. Y él me decía, yo sé que me mudé a una casa en Yerbabuena, con pileta, con 3 habitaciones, con asador y con cochera propia. Usted acuérdese de la cara que yo hice primero. Y yo, bueno, mi amor, me encanta tu fe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la casa. Cuando yo veo la casa, yo dije, Señor, yo quiero esta casa. Dije, Señor, yo quiero esta casa. Y yo cuando nos vamos le digo, amor, en esta casa podemos hacer el cierre de año. Amor, en esta casa podemos hacer esto. En esta casa podemos hacer esto. Y podemos hacer esto. Y así listado de cosas que yo le decía, amor, podemos hacer esto. Podemos hacer esto con los discípulos. Podemos hacer esto y esto y esto. Y Lucas me miraba como diciendo, creo que te has entusiasmado más que yo ahora con la casa. Sí, le digo, esta es la casa. Entonces empezamos a hacer todos los papeles y comienzan los requisitos. Bueno, necesitamos que usted cobre tanto, que usted tenga un garante de tanto y tanto. Y empezamos. Y empiezan a descartar posibles postulantes. Un día le escriben a Lucas y le dicen, a ver Lucas, quiero saber qué hacen ustedes. Bueno, le contamos. Al otro día, bueno, queremos un número de referencia. Así fuimos pasando por varias instancias. Y estábamos nosotros y otra familia, que nosotros sospechamos que era una familia con más ingresos económicos que nosotros. Y nos llaman un día jueves y nos dicen, chicos, ustedes pueden alquilar la casa. Nosotros no podíamos creerlo. Una casa en Yerbabuena, 3 habitaciones, pileta, asador y cochera. Y yo decía, Señor. Y de hecho le cuento como un testimonio para terminar esta historia. El domingo pasado hicimos el cierre de nuestra casa, que es lo que yo había soñado en julio. Y fue increíble cuando nosotros entrábamos a la casa y veíamos toda esa mesada larga. Éramos como 25 personas y todos entrábamos. Yo decía, gracias Señor, porque esto es lo que yo soñé un día. Tener esto para vos. Y les quiero cerrar con este versículo. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Dice, no vivan pensando, no es que no pensamos, dice no vivan pensando, ¿sí? Entonces, esta enseñanza es para a partir de enero. ¿Me prestas un sobrecito, por favor? Gracias. Usted puede traer sus primicias en enero, ¿sí? La palabra dice que las presentamos a las primicias el primer mes del año. Acá yo tengo un sobrecito que dice diezmo, semilla por la visión, ofrenda de pacto y primicia. Usted lo puede ver después al mismo sobrecito. Ahí donde dice primicia, usted colocaría la primicia que usted va a dar. Ahora, usted me puede preguntar, a ver, Janet, pero
si entrego todo mi sueldo, porque hablamos del primer sueldo, ¿cómo hago el resto del mes? Usted lo puede entregar en partes. Nosotros con mi esposo siempre fijamos el monto que vamos a dar de primicia y ponemos primicia como cuotas, entre comillas, 1, y entregamos esa parte. Y el mes siguiente la segunda, y el mes siguiente la tercera, y así. Hubo años que las dimos en 4 meses, hubo años que las dimos en 6 meses, hubo años que necesitamos todo el año, pero el Señor ha sido fiel. Si yo le cuento este testimonio, yo quiero que usted sepa que yo estoy convencida de que todo lo que el Señor nos ha dado ha sido porque le hemos creído. No es que nosotros seamos mejores, no es que tengamos más capacidad que usted, no es que nosotros seamos más inteligentes o tengamos más dinero. Yo sé que el Señor lo quiere prosperar a cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? A todos. El Señor nos quiere prosperar a todos porque esta casa tiene esa unción de prosperidad. Pregúntele a alguien que viene al mismo tiempo que yo si no ha sido prosperado. Y es que el Señor es bueno y es fiel con los que le son fieles, con los que le creen. Entonces usted prepare su primicia la semana que viene. Puede hacerlo como familia, nosotros lo hacemos como familia, ponemos una primicia como familia. Entonces la semana que viene traeremos la primicia, entre comillas, cuota 1. Y así sucesivamente. Usted puede traerla en la fecha del mes que usted cobre. Es decir, si usted no cobra hasta el 5, no importa. Usted la puede traer lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué nosotros hacemos esto? Porque sabemos que cuando practicamos la economía de reino, nosotros somos bendecidos. Y es una economía totalmente diferente a la de este mundo. Totalmente diferente. Pero nosotros confiamos en el Señor y no en nuestras propias fuerzas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Y la semana que viene vamos a traer nuestras primicias. Amén. Usted puede traer el primer pan que horneé. Usted puede traer lo que usted ha preparado. ¿Sí? Y su primicia. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque como casa tú un día nos miraste con agrado, Señor. Tú un día decidiste, Señor, que querías bendecirnos y lo hiciste, Señor. Y todos los que estamos aquí, Señor, estamos tal vez en procesos diferentes, pero tú nos quieres prosperar en todas las cosas, como dice tu palabra, así como prospera nuestra alma. Tú quieres que seamos prósperos en todos los sentidos, Señor, y que no nos afanemos. Señor, en esta hora te pedimos que tú hagas en nosotros una mentalidad de reino. Señor, quita de nosotros la mezquindad, quita de nosotros, Señor, los prejuicios, quita de nosotros, Señor, las mentiras del enemigo. Señor, quita de nosotros las falsas doctrinas que muchas veces hemos escuchado. Señor, queremos poner en práctica tu palabra entendiendo que ofrendas, que diezmos, que primicias, que pactos contigo son economía del reino y nos bendicen. Señor, cuando nosotros tenemos escasez, Señor, ahí estás tú como un escudo, proveyendo para todas nuestras necesidades. Tu palabra, que no nos preocupemos porque tú, Señor, te ocupas de todo lo demás. Señor, yo te doy gracias por cada mano levantada en fe en este lugar, cada familia, mira cada mamá sola, cada papá. Oramos, Señor, para que tú prosperes cada emprendimiento, cada negocio, cada persona, Señor, y que nosotros mismos un día estemos parados en este lugar, cada uno dando testimonio de tu fidelidad, Señor, porque tú eres el que nos prosperas. Señor, bendecimos tu nombre y declaramos que tú nos ayudas a tener una relación correcta con el dinero. Se va de nosotros, Señor, todo lo que este mundo ha puesto, y viene la libertad económica y viene la prosperidad financiera a esta casa, Señor. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que vas a hacer. Ofrendamos con alegría y con gozo porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Amén. Ofrendamos al Señor. Amén.